cierto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Como esta y todas las noches y todos los días, es un gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. La gloria es de nuestro Señor y damos infinitas gracias a nuestro Padre Dios, porque, pues bueno, entramos ya muchos de nosotros acá con nosotros y que estemos contigo. La gloria es de vacaciones, ¿no? Bueno, estoy probando nuestro micrófono y creo que no vamos a poder hablar por aquí. Bueno, pues ahora sí, buenas noches. Ya muchos de nosotros. Espérenme tantito. De vacaciones, ¿no? Denme un segundito, estoy probando audio. Estoy probando nuestro micrófono. No vamos a poder hablar por aquí. Bueno, pues ahora sí. No, por aquí entonces, sin micrófono. Bueno, pues ahora sí, buenas noches a todos, a todas, y que Dios te bendiga grandemente. Pues vamos a comenzar, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, como te decía, miércoles y ya muchos, para la gloria de Dios, estamos de vacaciones y quienes no, también los bendecimos porque el empleo es una bendición. Estamos iniciando ya nuestro cenáculo virtual. El día de hoy tenemos el tema número 19 que corresponde al querigma, en el módulo de el pecado y sus consecuencias. Yo quiero darle muchas gracias a Dios. El día de hoy, una de nuestras hermanas nos pidió una oración poco eventual sobre su hija y gracias a Dios hay buenas noticias. Mi esposa Claudia habló con ella allá a Venezuela y pues bueno, parece que ya salió de peligro, así que le damos muchas gracias a Dios. Gracias a ti que oraste con nosotros, ¿verdad? Nuestra hermana del grupo 5, y bueno, para la gloria de Dios, todo salió bien. Muchas gracias a quienes se han sumado en los diferentes grupos para unirnos en esta situación especial. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, y yo te invito también para que ahí donde estás escribiéndonos, en el grupo en el que estés, escríbenos ahora sí, porque ya terminó el rezo, y bendícenos, ¿no? Pon ahí, yo te bendigo. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a poner nuestra alabanza, que espero que toque tu espíritu y que, bueno, pues la gloria de nuestro Señor se manifieste en tu vida. Vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. He oído sonar de tu poder. Cuánto tiempo yo he sido, aún sin conocer ese Dios desconocido, de quien tanto escucho hablar. Él me robó horas, ese Dios abrió el mar, más de qué me sirve ahora con mis labios adorarte, si mi vida, Dios, no puedo glorificarte. Sé que a tiempo no cambió la fuerza de tu poder. Dios, yo sé que tú eres grande. Maravillas quiero ver. Te quiero conocer. Transformo, Dios, mi vida. Haz que mis ojos vean tu gloria y sanidad. No quiero informaciones, materialízate en mí, oh Dios. Y no conocemos, retrocede en la batalla, y no conoce va adelante, pues él nunca falla. Quien te conoce, mi Señor, en la vida será siempre un vencedor.
he oído solo hablar de tu poder. Cuánto tiempo yo te sigo, aún sin conocer ese Dios desconocido, de quien tanto escucho hablar. Él derrumbó murallas, si Dios abrió el mar, más de qué decir ahora, con mis labios adorarte, si mi vida Dios, no puedo glorificarte, si el tiempo no cambió la fuerza de tu poder. Dios, yo sé que tú eres grande, maravillas quiero ver. Te quiero conocer, transformo Dios mi vida, haz que mis ojos vean tu gloria y salida. No quiero informaciones, materialízate en mí, oh Dios. Quien no conoce a Dios, retrocede en la batalla. Quien no conoce va adelante, pues Él nunca falla. Quien te conoce, mi Señor, en la vida será siempre un vencedor. Quien te conoce, mi Señor, en la vida será siempre un vencedor. Ahí está esta hermosa alabanza, mis queridos hermanos, muy cierta, porque quienes conocemos a Dios somos victoriosos, lo sabemos de sobra y nos lo recordamos. Todo para gloria de Dios y edificación de todos los que aquí estamos. Pues bueno, saludamos a todos los que nos están escribiendo a través de YouTube, a Lucía, a Sobeida, que es de la Santa Paciencia, a Lorena, a Mariana, a Janet, a Mari Flores, a Mirix, bien temprano, que está allá en Argentina, Laura Contreras, y bueno, Mónica, y bueno, qué gusto saludarlos a todos, a todas, también a nuestros hermanos y hermanas que están a través de los diferentes grupos de WhatsApp. Muchas gracias. Y bueno, le damos la gloria a Dios, como les comentaba. Tuvimos el día de hoy, bueno, un evento de una hija de una hermana que desafortunadamente tuvo una situación especial, por lo que pedimos en todos los grupos que, bueno, pues se pidiera por ella y pues bueno, todo aparentemente ha salido bien. Así que bueno, saludamos también a Ale aquí en Ecatepec, a Verónica, buenas noches. Ale, por favor, ponme el Twitter. Siempre se me olvida, en 45 años y se me olvidan de repente las cosas. Bueno, vamos a saludar como todas las noches a nuestra querida hermana Rochi. Rochi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios, bendecida. Qué bueno, Rochi. Y bueno, queremos pedirte, por favor, si nos ayudas con el sello, Rochi. Gracias. Les comparto que me siento contenta. Hay nuevos participantes en el Rosario y la verdad se siente la cercanía, pues también a la distancia, gracias a las nuevas personas que nos acompañan y que pues interceden por todos, porque la verdad es que se hace la oración de Rosario pidiéndole al Señor por todos los miembros de Jesús Salvando Matrimonios y Familia.
Así es, tan solo el día de hoy subimos 23 personas que tenían por ahí atrasadas y bueno, uno de ellos que saludaba a Sobeida, que le digo que es de la Santa Paciencia porque ya van como 3 turnos y no la había subido. Y pues bueno, muchas gracias a todos por su paciencia y ya están repartidos 23 nuevos hermanos el día de hoy para la gloria de Dios. Qué bueno, Rochi, nos da mucho gusto y ojalá también se unan ahí al Santo Rosario a las 8:30 de la noche. Si nos puedes también comentar después del sello, Rochi, cómo se pueden incorporar, te lo voy a agradecer. Bueno, pongámonos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo donde el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. ¿Cuáles son esas? Galletas de mes. ¿Cuáles son esas? Entonces sí te compra tu mamá. Y las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte y de comunicación que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, como siempre, Dani, muchas gracias por tu bendecida oración de verdad y porque noche a noche estamos unidos y guardados por nuestro Señor. Muchas gracias. Y bueno, ahora saludamos a Dani. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, José Luis. Buenas noches. Bendecida, gracias a Dios. Qué bueno, Dani. Y bueno, Dani, queremos pedirte también, sí, de favor, en esta noche nos haces favor de orar el objetivo del grupo y además de orar el objetivo, pedir por la hija de nuestra querida hermana Karina. Estoy buscando su nombre, dame un segundo, por favor. Ya lo habían puesto aquí. Un momento, por favor. Ok. Luisa Ana. Por favor, Dani, para que Dios le dé la sanidad y que Dios ponga control en la familia de nuestra querida hermana Karina. Dani, por favor. Sí, José. Gracias. Luisa Ana, me dijiste, ¿verdad? Sí. Gracias. Luisa Ana. Luisana
clara. Sí. José. Sí. ¿Puedo leer el objetivo de la Biblia latinoamericana esta vez? Sí, por supuesto. Ok. Vamos a decir todos nuestro objetivo, tomados de las Sagradas Escrituras, del libro de Romanos, capítulo 15, del 1 al 3. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrade a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. El mismo Cristo no hizo lo que le agradaba, como dice la Escritura. Los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Palabra del Señor. De la primera carta de Pedro, capítulo 15, del 1 al 3. Capítulo 4, perdón. Queridos hermanos, no se sorprendan por el incendio que han prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito lo que les sucede. Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes, el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Palabra del Señor. Señor, esta noche te queremos dar gracias, Padre mío, por todas las bendiciones recibidas y por este día de vida, Padre mío. Gracias, Señor, porque estás obrando en nosotros. Esta noche te queremos pedir, Padre, por todos nuestros hermanos que el día de hoy se sienten avergonzados, humillados, cansados. Por esos hermanos, Señor, que se sienten mal. Por esos hermanos que se han tambaleado, Señor, y se han tambaleado porque tú no eres presente en su vida. Padre mío, déjanos a nosotros que somos fuertes cargar esos débiles. Déjanos, Padre mío, que esos hermanos sientan tu amor, sientan tu calor, sientan, Señor, toda esa plenitud que hay, esa seguridad que solamente tú puedes dar. Señor, llénalos de ti, de tu amor, auméntales la fe. Dales la fe que tenía Job, dales la paciencia de Job, para que ellos puedan llegar a ti, Señor, y que ninguna tormenta, Señor, los tambalee. Sabemos, Señor, que no es fácil, pero teniéndote a ti, Señor, lo podemos todos. Podemos mover esa piedra, Señor, pero no por nuestras fuerzas, sino porque tú la estás moviendo con nosotros. Señor Jesús, solos no podríamos mover nada. Solos no podríamos superar nada. Por eso lo dejamos todo en tus benditas manos. Aunque veamos, aunque escuchemos, aunque vengan y nos digan lo que nos digan, Señor, debemos estar fuertes y seguros de lo que tú estás haciendo en nosotros, en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Señor. Te pido por esos hermanos que todavía no están llenos de fe, que su debilidad humana los ha hecho caer. Por esos hermanos, para ellos tienen más fuerzas las palabras de un hombre o de una mujer que las tuyas, Señor. Por esos hermanos, que un chisme, que un mensaje, que una sonrisa
ha tenido más fuerza, Señor, que tus promesas. Te pedimos por ello, Señor. Somos débiles, Señor, pero tú nos das la fortaleza. Tú estás con nosotros, Señor, y todo lo podemos en ti, que nos fortaleces, Padre mío. Esta noche te queremos pedir por la salud de la hija, de la niña Luisa Ana, hija de Karina, para que le dé su salud, porque tú, Señor, todo lo puedes, y seguros estamos que desde este momento ya la declaremos sana, Señor, porque tú eres el médico de médicos. También te pedimos por la hija de Cata, Señor, para que la sanes también, por todos los enfermos que hay en este grupo, Señor, y por los que esta noche van a morir, Padre mío, para que tú les des, los lleves a tu reino, Señor Jesús. Señor mío, te pedimos por todos y cada uno de los niños de estas familias, Padre mío. Te quiero pedir también por nuestro hermano José Luis, para que esta noche lo que nos va a decir sea de bendición, que el Espíritu Santo obre en él, que venga, Señor, venga y se pose en él, Señor Jesús, que nosotros nos haga humildes al aprendizaje, nos abramos nuestro corazón y nuestra mente para poder entender lo que queremos, lo que necesitamos escuchar, Señor. Que esta noche sea de bendición, Padre mío, y que esta Semana Santa, Señor, sea también de bendición. Que vengas a vivir en nuestra vida, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, José. Muchas gracias, Dani, te lo agradecemos grande y enormemente, al igual que a nuestra querida hermana Rochi. Muchas gracias, y también agradecemos a Maggie, que también está por acá, porque el día de hoy nos van a ayudar a compartir. Bienvenidas nuestras hermanas a través de la conexión satelital. Y para ti, mi querido hermano y hermana que nos estás viendo, te damos la más cordial bienvenida, y qué bueno que estés acá con nosotros. Hay algunos que me están saludando desde Acapulco, desde Cancún, en Miami, y yo, bueno, muerto de envidia y de gusto porque estamos aquí sirviéndole al Señor. Ya muy pronto vamos a hacer ahí un cenáculo en Cancún, en Playa del Carmen, ¿no? En Miami, a donde nos invites. En Houston, ya Arlene nos invitó a Houston, así que esperemos que pronto vayamos a Houston. Próximamente vamos a ir a Mérida. Ahora que Mario y Elina nos manden el boleto para el bautizo, estaremos más que puestos. Rochi nos va a invitar al Grullo a Jalisco, a ver dónde queda, a ver si no nos perdemos, así que bien puestos. Vamos a Pachuca. Ahorita que entre Maggie le voy a preguntar, ya hay fecha para Pachuca, para que, para gloria de Dios, vamos todo un equipo, primero Dios, a compartir la palabra de Dios allá en Pachuca, en un esfuerzo grande que ha hecho Maggie en este cenáculo presencial, que ha representado de verdad grandemente, y un saludo a todos los hermanos y hermanas del cenáculo presencial de Pachuca. Así que pronto vamos a estar en Torreón, ya que no mandan las conchas, ni los bolillos, ni nada de lo que nos hacen, pero vamos a tener que ir. Esperamos que Dani nos mande los boletos, y hace como 3 años, 4 años no voy a Torreón, así que pues esperemos ir pronto. Invítalos a tu casa, mándanos el pasaje, por favor, y con todo gusto vamos. Ya aquí se apuntan varios, así que bueno, pues todos bien apuntados. Yo le pido a Dios nuestro Señor en esta noche para que no haya personas de mala fe, sobre todo representando a Satán, así lo digo tal cual en el chat, porque así lo expresan. A muchos nos ha quedado claro que personas que participan en el chat haciendo esta mala labor, pues desafortunadamente tenemos que reportarlos, y reportarlos también. Aquí en México hay una liga directa que se hace a la Policía Federal, a la Policía Cibernética, y pues nos da mucha pena porque es lo que menos quisiéramos, pero tampoco se vale que a través del chat nos insulten. Yo le pido a Dios nuestro Señor por aquellos que hacen estas malas obras, que Dios toque su corazón.
Y bueno, pues vamos a comenzar. Hoy, el día de hoy, subimos 23 personas, para gloria de Dios. Y si tú faltas de ingresar, mi querido hermano, mi querida hermana, nos invitan a Ecatepec, ya nos invitaron a Ecatepec también. Si tú faltas de subir a uno de los grupos, por favor, escríbenos a consulta mail @jesussalvandomatrimoniosy familias.com, y ya el equipo que está es muy de volada, muy rápido para que te puedan subir. Por favor, todos los que tienen Twitter, síguenos en @JSMYF, mayúsculas todas menos la Y, _int de internacional, lo repito, en mayúsculas JSM, minúscula Y, mayúscula F, minúsculas int de internacional. Síguenos en Facebook. Ale, ¿cuántos seguidores tenemos ya? Ayer había ya 240, subimos 20 y tantos ¿A qué hora sale por el pan, Dani? Ahí lo hace en su casa, no necesita salir. Bueno, pues hoy ingresó al grupo 3. Johnny, te saludamos, Johnny, así es. Johnny está en el grupo 3. Para gloria de Dios. También está Sobeida, que ella es la de la Santa Paciencia, porque me contó 1 mes 3 días. Lleva la cuenta perfecto. Dice 1 mes 3 días y que no me subías. Bueno, Dios bendiga a todos los de la Santa Paciencia. Y ya están arriba, para gloria de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar, mis queridos hermanos y hermanas. Y estamos con el tema del pecado y sus consecuencias. En el módulo las ataduras. Queridos hermanos y hermanas, a veces quisiéramos hablar de otras cosas, de otras situaciones. Sin embargo, muchos de los hermanos y hermanas que recién ingresan, que tienen algún tiempo y que tienen mucho tiempo, pues desafortunadamente el enemigo, sin que lo declaremos, pero es una realidad, genera una serie de trampas, una serie de situaciones que nos llevan a engaño, a velos, a mentiras, y nos crea un mundo que realmente es imaginario, porque el mundo que hace él es un mundo de ficción, un mundo imaginario. Muchos podemos decir, perdón, pero es una realidad lo que vivimos. Sí, es una realidad. Sin embargo, Dios lo hace ficción y lo hace una mentira. ¿Por qué? Porque el poder de Dios transforma todo y termina cambiándolo en bendición. Si el enemigo lo hace muerte, Dios quita esa mentira y lo hace vida. Si el enemigo rompe con la familia, Dios lo transforma y le da vida. ¿Me explico? A ti que nos estás escuchando el día de hoy, quiero decirte que, tú lo sabes, en este grupo no somos partícipes de los grupos divorcionistas. Todo lo que se habla del divorcio, de la separación, de la familia disfuncional, de todo lo que es romper la estructura familiar, ¿verdad? Pues prácticamente porque aparte de que además de que las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos enseñan en que Dios no está de acuerdo en ninguna de estas circunstancias, en ninguna de estas situaciones, pues hemos estudiado en los últimos días también que no nada más si tú dices, bueno, de donde Dios habla de que no le parece el divorcio, bueno, ya hemos dicho hasta el cansancio en todas las partes donde Dios habla del divorcio. Donde Dios odia el divorcio, ya quien lo promueve, textual y tal cual. Malaquías 2, échatelo completo. Luego, hemos hablado en los días pasados de las obras de la carne, las cuales vamos a seguir hablando porque son ataduras. Porque muchos dicen, fíjate, el enemigo trata de ser hasta cierto punto hábil. Yo ya lo he dicho, y no porque lo diga yo, sino porque a través de tratar de entender y comprender cómo me vio la cara a mí, me molestó y me puse a estudiar y dije, a ver, ¿dónde caí? Si yo era un hombre de Dios, si yo hablaba de Dios, si yo tenía estudios de Dios, ¿en dónde caí? El primero me queda muy claro, en la soberbia. Así como la gran mayoría, desde que hemos estudiado este tema, tú puedes ver, y todos los que caen
o llegamos a caer en garras del enemigo, caemos por soberbia. Tú oyes muchos hermanos y hermanas cuando justifican sus mentiras, el por qué dejan el proceso, y terriblemente es una soberbia con la que hablan. El cónyuge, la cónyuge, habla con soberbia, porque yo, y hablan con un derecho propio que se dieron a sí mismo, y pues bueno, es de lo primero con lo que cae uno. Una de las principales puertas es precisamente esa soberbia. Y como lo hemos venido diciendo, pues el enemigo poco creativo, pero efectivo. Jacqueline nos invita a Iztapalapa, vamos. Un saludo a Jacqueline y a sus hijos. Bueno, por eso no leo, porque luego se me olvida. Bueno, te estaba diciendo, ¿cómo lo hacen en la película del Mesías? ¿Qué habla? Ok. Bueno, perdón. Entonces estaba diciendo, el enemigo es poco creativo, pero efectivo. Eso quiere decir que es audaz. Va a tratar, como ya lo hemos hablado 1000 veces, de hacerse parecer al Altísimo, a nuestro Dios. Ese es de los peores engaños que hay. Hemos estado hablando de lo que son ataduras. En días pasados, en la última plática, dimos un repaso a lo que eran las ataduras. Yo le voy a pedir a nuestro director, que nunca descansa, un saludo a nuestro director de cámaras, que nos ponga por favor las escrituras, ¿verdad? Pero estas no son escrituras, esto no está sacado de las Sagradas Escrituras, esto está sacado de un diccionario. Como te dije, yo cuando estudiaba, el padre nos ponía a ver el significado de las palabras. Cuando lo leímos, yo pregunté a quién parece que estamos describiendo, y todo el mundo contestó: al cónyuge pródigo y pródiga. Esclavitud, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, habla de estado de esclavo. Sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. Sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación. Dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Sometido rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio, etcétera, que priva de libertad. Esto, mira, que ni siquiera es palabra de Dios, es el diccionario que nos da lo referente a esclavitud. Hemos hablado de que algo muy cierto, mis queridos hermanos y hermanas, es que la esclavitud nos encierra. 4 paredes, un techo, un piso, y no ves más allá de lo que hay en el entorno. A veces pareciera que bienaventurados y bienaventuradas viven una parte de esclavitud. ¿Y por qué lo digo? Pues porque a veces el enemigo nos quiere meter a su misma prisión, a su misma esclavitud, y nos quiere hacer creer y pensar que Dios, que habla de la libertad, al Dios que nos hace libres, al Dios que nos sacó del cautiverio, como al pueblo de Egipto, que los sacó de esas esclavitudes, ¿verdad? Y nos hace libres. El enemigo entonces hace lo siguiente. Fíjate, tú te acordarás cuando yo empecé a hacer este tema y te dije cómo el enemigo imita las cosas. Yo te digo, cuando Dios nos hace libres, el enemigo hace esclavos. Cuando Dios clama libertad, el enemigo te hará hacer lo imposible por crearte una esclavitud. Cuando Dios hace las cosas libres y de manera abierta, el enemigo las hace ocultas y en engaño. Me explico. Acuérdate que el enemigo trabaja de manera espejeada. Dios nos ama, el enemigo nos odia. Dios busca tu felicidad, el enemigo busca destruir la felicidad. Entonces, todo lo que haga Dios lo va a tratar de imitar el enemigo, lógicamente para mal. Entonces, si estamos hablando que la atadura, ¿verdad?, es una cuestión de ser esclavo, imagínate tú en la película que hayas visto cómo es un esclavo. Por lo regular ponen un esclavo atado de pies y de manos, y sobre todo en las manos lo atan, ¿verdad? Y hay veces que los tienen así, sin declararlo, ¿no? Y pues bueno, en esa esclavitud, como los tienen, no pueden hacer nada.
Fíjate muy bien porque a veces pareciera esto que es una duplicidad de engaños. Eso es muy importante. Fíjate bien cómo se da la duplicidad de engaños. Cuando mira, yo te lo acabo de decir, préstame mucha atención, mi querido hermano y mi querida hermana. Cuando Dios habla de libertad, el enemigo va a hablar de esclavitud. Cuando un pródigo y pródiga, sin declararlo, pero lo más probable es que están en esa situación por haberle dicho no a Dios, por haberle dicho no al amor, por haberte dejado y haberte lastimado y haber roto y haber fracturado a la familia, ¿verdad? Entonces, el cónyuge, la cónyuge se hacen acreedores a muchas de las obras malas. No lo declaramos, pero esa es la realidad. Simple y sencillamente porque le dicen no a Dios. Cuando Dios habla de libertad, entonces el enemigo te va a hacer cautivo, sin declararlo, te va a esclavizar. Entonces, fíjate bien cómo es esta dualidad. Entonces, vamos a pensar ahorita, el cónyuge, esposo y esposa, pródigos y pródigas, por querer vivir una vida de pecado, pierden la libertad que da Dios, así como Adán y Eva lo decían, ¿verdad? Que ellos paseaban por el jardín del Edén, y nuestro Dios le preguntó ¿qué es lo que sucedió? Y bueno, fíjate, bueno, director, por favor, ya debió haber ubicado los textos, director, y ahí pone el director nuestros textos del Génesis, del capítulo 9, el capítulo 1, el verso 9, dice así: Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Verdad? Y entonces el hombre, el Adán, que muchos de aquí se identificarán, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Verso 12 dice, y Yahvé Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es una maldición que Dios le hace a Satán, interpretado a través de la serpiente. ¿Por qué? Porque previamente hemos visto que la serpiente, el enemigo, ¿verdad?, engaña a la mujer y la mujer convence al hombre, ¿verdad? Y ambos caen en esa tentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pierden esa libertad que Dios les dio, ¿verdad? Y a quien primero sentencia primero a la serpiente, al demonio, y lo obliga a arrastrarse. Ahorita vamos a hablar de esa parte, pero para no perdernos. Cuando estaba hablando entonces de toda esta situación, entonces el enemigo crea una atadura, ¿verdad? Porque ata al mundo, al planeta Tierra, que fue lo que se llevó, ¿verdad?, a sus obras y a todo lo que está aquí implícito. Entonces, si el cónyuge que ha cometido pecado le dice no a Dios, es como un Adán y una Eva que le dicen no a Dios y yo prefiero obedecer al enemigo sin declararlo, y al obedecer al enemigo, entonces se quedan en el mundo, en las cosas y en las obras del mundo. Y entonces viene todo lo que son las obras de la carne, que ya las hablamos, ¿verdad? La inmundicia, la laceración, el pecado de adulterio, fornicación y todas esas cosas terribles que ya las hemos estudiado, quedan ahí. ¿Me explico? Entonces, bueno, ya sabemos entonces que pródigo y pródiga, sin declararlo, cuando le dicen no a Dios, se quedan con estas obras de la carne atados. Bien. ¿Qué sucede mientras con bienaventurado y bienaventurada? Bueno, en muchas ocasiones, a muchos, aquí yo no creo que haya, pero en algún lugar del mundo, del planeta, hay algunos bienaventurados y bienaventuradas que el enemigo les hace creer una esclavitud.
Si nosotros nos vamos a la explicación humana sobre la esclavitud, decía así, la esclavitud, decía, un momento, nuestro director está hablando, ok, decía entonces nuestra esclavitud, dice, estado de esclavo. Mira, primero, estado de esclavo. ¿Sabes cuál es el estado de esclavo? El esclavo no tiene derecho a nada, porque vive atado, no puede caminar, no puede andar, no puede hacer absolutamente nada. Vive una esclavitud. Ajá. Luego dice, una sujeción, atado, sujeto, rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. Que aunque esta es una explicación humana por el diccionario, nosotros sabemos que eso se refiere a las obras de la carne que estudiamos la vez pasada. Y luego dice sujeción, o sea, sujeto a excesivo, por el cual se ve sometido una persona a otra, o a un trabajo u obligación. Esto es bien importante porque aunque no es palabra de Dios, es una realidad y esto es a través de un estudio humano de saber qué es la esclavitud. Fíjate muy bien, la palabra de Dios lo dice, pero también lo dice el diccionario. Sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra. Cuando el cónyuge, el esposo o la esposa, pródigo o pródiga, toman una decisión de infidelidad, entran en una sujeción excesiva, están sujetos en exceso a esa persona. Yo sé que muchas veces uno ora y dice, yo ya voy a orar por la tercera persona. Pero lo que aquí no sabes es que el enemigo, sin declararlo, pone a una y a otra, y a otro, y a otro, y a otro, y a otra. O sea, aquí aunque habla de una sujeción a una persona, la realidad es que el enemigo hace sujeción a una o varias personas. Desafortunadamente aquí lo hemos visto y no lo digo por desanimarte, ¿verdad? Pero yo te lo he dicho, aquí no hablamos un evangelio barato, ni dejamos las cosas de manera económica, en donde, no, déjamelo en un amante, por favor, yo no puedo con dos. La realidad es que muchas veces han visto que cuando un cónyuge, una cónyuge, deja a la tercera persona, ¿verdad? Rapidito y sin declararlo, viene otra persona. Entonces, cuando creen que iban a regresar a la casa, que muchos les siguen llamando falsos regresos porque dejan a las terceras personas, de repente apareció otro, se encontró a otro en el camino. El enemigo va a hacer sujeciones excesivas. Eso es precisamente el exceso del sometimiento a otra persona. Aquí dice uno, es que no quiere dejar a esa persona, es que la busca de noche y de día y está con el teléfono y le habla y aunque estemos juntos, ahí está. Bueno, esa es una esclavitud en el pródigo y pródiga que tú tienes que entender. Porque si tú, bienaventurado y bienaventurada, eres libre, entonces tú haces libre a tu cónyuge también a través de la oración. Lo malo está, fíjate muy bien en lo que te acabo de decir. Cuando el cónyuge entonces entra en una situación de pecado, en una esclavitud, en automático el 50% que lleva de ti, si tú no te pones buzo caperuzo, eso quiere decir listo o lista, te carga el payaso sin declararlo y te esclaviza también. ¿Por qué te esclaviza? Porque te esclaviza en un dolor, en un sufrimiento y en una angustia y en una situación que tú no querías. Entonces, Dios se presenta ante ti y te dice, yo soy la solución y yo te puedo dar la libertad. Pero un bienaventurado o bienaventurada tiene que entrar en un proceso de un tiempo corto o de un tiempo largo o de todo el tiempo porque no quieren entender que precisamente la liberación la da Dios. Entonces, fíjate muy bien. Si, escúchame muy bien, si el cónyuge pródigo y pródiga no tienen la capacidad y no tienen el poder, pero logran por desconocimiento e ignorancia, perdón que así lo diga, agarrar el 50% del bienaventurado y bienaventurada y meterte en una situación triste, desesperante, de angustia, de ansiedad y de todos los frutos que sabemos del maligno, lo que tú no sabes, porque pareciera entonces que el enemigo también toma
preso y presa al bienaventurado y bienaventurada, porque parece que los hace esclavos. ¿En qué te hace esclavo? Te esclaviza porque cree y te hace creer que tú no tienes derecho al matrimonio. Y te empieza a meter una serie de ideas en donde dices, y lo estamos viendo. ¿Cuántos de aquí no dicen, yo no tengo mi matrimonio sacramentado, no tengo derecho, yo aquí tiro la toalla? Ese es uno de los primeros, de los más vistos, es ese. Otro de los pretextos más usuales que te esclavizan es que ya tiene un hijo con terceras personas. Ya no hay nada que hacer, ya esto está fracasado. Es otro de los más comunes. Otro también común, el divorcio. Es que ya nos vamos a divorciar. Es que ya se va a ir a vivir a otro lado y ya va a rentar y ya vive con él y ya vive con ella. Y algo que destroza y esclaviza también es cuando tú te enteras, y lo digo con todo cariño y respeto, y lo voy a decir no para crearte ni generarte ni dolor ni esclavitud, para que lo entiendas. Cuando yo veía en Facebook una caricatura, una imagen que me llamó mucho la atención, y dice, algo que destroza al hombre o a la mujer es cuando se entera que su cónyuge ha tenido relaciones con otra persona. Y eso genera una terrible esclavitud en donde te llega un veneno, te inyecta un veneno en el corazón, este tipo de cosas, que te realia por todo el cuerpo y te hierve el buche, como aquí en mi pueblo decimos, ¿va? Y te esclaviza tremendamente, porque entonces te paraliza y te hace creer y pensar que tú no tienes derecho, como el esclavo. Y entonces el enemigo utiliza, sin declararlo, por consecuencia al pródigo y pródiga, porque es una realidad, pero no es una realidad que el bienaventurado o bienaventurada se haga acreedor de que porque el cónyuge pródigo y pródiga en su 50% que lleva de ti, te ate y te haga esclavo. ¿Me escuchas lo que te estoy diciendo? Es una esclavitud que tú tienes, el hecho de estar pensando, es que yo no veo nada, es que aquí no sucede nada, es que aquí no pasa nada. Y entonces ayer lo dijo mi esposa, claro, atas de manos a Dios y entonces a Dios lo dejas imposibilitado. No hay un Dios posible. Porque entonces vas a ser como las Adanas y los Adanes que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras ahorita, ¿va? Porque cuando Dios va y le pide cuentas a Adán, lo primero que hace Adán es echarle la culpa a Dios. Señor director, es muy importante esta parte. Por favor, búsqueme el texto si es tan amable. Gracias a nuestro señor director que siempre está aquí en nuestro estudio. Ajá. El verso 11 dice así, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Se está refiriendo a Adán. Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses. Y ahí van los Adanes y las Adanas en el verso 12, por eso lo puse en grande, de 5 clases, que dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echas la culpa cuando las cosas no te resultan? A Dios. Cómoda y tranquilamente le haces como Adán. Tú me diste a este hombre, tú me diste a esta mujer, tú me lo pusiste enfrente. Él se atravesó en mi camino, ella se atravesó en mi camino. Yo llegué al altar con él y con ella y mira dónde me tienes. ¿Cuántos pretextos no le has puesto para echarle la culpa a Dios? Dime si es cierto o no es cierto, y no porque yo quiera tener la razón. Pero este tipo de circunstancias te crea una atadura, porque entonces el que te da la libertad lo atas y dices, si el que me da la libertad me está atando a una situación, porque es más fácil agarrar y decir, ¿por qué Dios lo permites? ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera que vivir esta situación? Es que Dios me hizo que yo llegara a esto por alguna situación. ¿Quién te dijo que era plan de Dios? Perdón. Y entonces nos volvemos unos estudiosos de las Escrituras y dices, es que las Sagradas Escrituras, no sé dónde, pero por ahí dice, ¿verdad? Que no se cae un cabello de mi cabeza si no es voluntad de Dios. Mira, Dios siempre hace una gran voluntad conmigo y con muchos, pero no es el tema. Entonces, tú te terminas malinterpretando hasta las Sagradas Escrituras. Que la voluntad de Dios, permíteme que te diga, es que seas feliz. Y Dios da libertad de elección. Pero
que para muchos siguen entendiendo que la libertad de elección y libre albedrío es también una esclavitud, porque entonces, Dios, como tiene que respetar la libertad de elección, estamos perdidos. Ya no hay nada que hacer y tenemos un Dios limitado en la esclavitud, porque su palabra dice que hay libertad de elección. Lo que tú no sabes es que Dios le rompe el plan al minuto o a los 2 minutos y le rompe sus caminitos que se traza, se los termina rompiendo. ¿Cuántos cónyuges y cónyuges no hay ahí desempleados y sin dinero y tristes? Y ahorita voy a entrevistar a 2 personas para que te hablen de eso. Y aquí hay muchos hermanos y hermanas que están en vida de pecado, que están oyendo y luego van y le escriben a su esposo y a su esposa: ay, yo sé que en el grupo en el que estás, allá andan hablando y poniéndose felices porque nos quedamos sin chamba. y ahí andan diciendo, ¿cómo se llama? En tu grupito se ponen felices porque nos va mal. ¿Qué grupito es en el que estás tú? Así yo lo llegué a decir. Cuando a mí mi esposa me vaticinó y me dijo: es que tú te vas a quedar sin chamba y los 7 carros que tienes nos los vamos a comer, yo dije: ay, va luego, el ave de mal agüero, ay. Ella sabía que yo iba a entrar en un proceso de esclavitud en donde no tenía derecho a nada. Y aún el enemigo dando sin declarar, aún así crees que entonces también es una libertad y también te generas una esclavitud. Pregunto, ¿hasta aquí me estás entendiendo? Por favor, contéstame en todos los grupos en los que estés. ¿Hasta aquí me estás entendiendo? ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo en esta noche sobre cómo el enemigo, sí, hace esclavos a pródigos y pródigas, pero también, si tú lo aceptas y si tú por ignorancia o porque no lo sabías o porque no pones en práctica, el 50% del pródigo y pródiga que llevan de ti te esclavizan también en su mundo y te quitan el derecho de Dios. Y eso es algo terrible, impresionante e imperdonable. Porque como yo te lo dije aquí, entonces tú terminas siendo ese Adán en donde terminas diciéndole a Dios: no me sirves. Y yo lo vuelvo a decir con todo cariño y respeto: siguen escribiendo en los grupos, pese a que estamos dando temas todos los días, en donde dicen: yo ya no veo nada, yo aquí tiro la toalla. Mira, yo cada vez que veo digo: híjole, a mí se me hace que esta hermana o esta hermana tiene como 3 meses que no ve el grupo. O es más, yo creo que nunca ha visto un cenáculo. Porque aunque comparta Maggie, aunque comparta Claudia Celestino, mi esposa, Nati, Marco, aunque escuches testimonios de avance y de restauración matrimonial, y aunque tu servilleta compartan, no te entra ni por un lado y mucho menos te sale por el otro. Porque algo te llevarías de la palabra de Dios y esta noche tendría que estar lleno. Hay una excelente audiencia, pero tendría que estar lleno el programa porque estamos hablando de libertad. Y yo pongo en todos los grupos: hoy vamos a hablar de libertad y de las ataduras. Y muchos no entran porque ni siquiera entienden lo terrible que es la atadura. Por favor, dime si me estás escribiendo o no. Estoy salado, dice. Ok. Ok, sí entendí. Así es. Sí. Bueno, yo sé que muchos no escriben porque están en el grupo. Ok, entonces, ¿me pueden aconsejar qué hago? No me dice nada. Lisbeth, yo te aconsejo que escuches el tema ahorita, por favor. Te va a servir mucho, Lisbeth, si tú entiendes más bien lo que yo te quiero hablar de la palabra de Dios. Por favor, ahorita en el consejo que tú estás pidiendo, viene implícito lo que te estoy diciendo y aparte estamos hablando palabra de Dios. Entonces, aquí hay algo que yo no sé si no te habías dado cuenta o no. Yo traté mucho tiempo de interpretar y yo cuando recién llegué, yo se lo dije a mi esposa: mira, ustedes los luchadores, porque en aquel entonces así se llamaban, ustedes los luchadores también llevan una atadura. Y yo cuando se los dije me decían: ay no, ¿cómo crees? No es cierto. Pero yo no hallaba la forma de cómo darles a entender la atadura que llevan. Sin declararlo, pero es una consecuencia lógica también de que el esclavo, la esclava, pródigo y pródiga, te hagan esa atadura también. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo?
Esto que te estoy diciendo, todo el mundo lo entiende y todo el mundo se lo cree, que es lo peor de todo. Si yo te pregunto, ¿te creíste lo que te acabo de decir? Dime sí o no. ¿Te creíste lo que te acabo de decir? ¿Sí o no? ¿Sí lo creo o no lo creo? Por favor, ponme ahí. No me pongas nada más, por favor, si no me pierdes. ¿Qué es lo que te estoy preguntando? Te estoy preguntando lo que yo te acabo de decir ahorita, en donde tu cónyuge pródigo y pródiga, en el 50% que tienen de ti, a la hora que ellos se vuelven esclavos, te esclavizan. Ajá. Y entonces te hacen a ti esclava y esclavo, y entonces tú crees que no tienes derecho a tu restauración matrimonial por una lista de infinidad de pretextos. Yo te pregunto, dime por favor, ¿lo crees o no lo crees? Sí lo creo, sí lo creo, sí le creo, sí lo creo, ¿ok? Por favor, ponme, ¿sí lo crees o no lo crees? Sí entendí, sí lo creo, ¿ok? Sí lo creo, muy bien. El 4, sí, José, ¿se entiende? Gracias, Caro, de Argentina. Ok, China, sí, José, todo muy claro. Saludos, Ginia, bien, de todos nuestros grupos. Así es, Vicky. Ah, caray, no, eso no es. Eso es Monterrey. Ok, sí lo creo. Bien, perfecto. Bueno, quiero entender entonces, aquí nadie puso, aquí sí lo creo, muy bien. Aquí nadie le puso, no lo creo. Entonces quiero entender que la mayoría dijeron sí lo creo. Bueno, déjame decirte algo. Eso es lo malo, que te lo creíste. Perdón, ¿quién te dijo que tú tenías que ser esclava o esclavo? ¿En dónde dice que tú tenías que ser esclavo y esclava? Perdón que te lo diga, pero nos acaban de ver la cara. El maldito nos vio la cara. Te hicieron creer que eres esclavo y eres esclava. A ti que dijiste sí lo creo, tú debieras de haber dicho caí, pero yo no lo creo. ¿Por qué? Fíjate muy bien en la respuesta de Eva. Señor director, por favor, la respuesta de Eva, después de que el hombre le echó la culpa a Dios en el verso 15, y lo voy a hacer grandote. Ay, no, cambio de letra, no. Es más, lo voy a hacer hasta más grandote. Y en negritas. Gracias, director. En el verso 13 dice, entonces Yahvé dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué fue lo que hizo? Dicen acá, ajá, grandote. Ah, no puse la cámara hoy, perdón. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¡Qué sensatez de Eva! Porque Eva reconoció y dijo, sí, cierto. Me engañó y pequé. Pero no se dejó deslumbrar como Adán, pretextando y echándole la culpa a Dios. Se dio cuenta y dijo, ¡chin! La regué. Y cuando Dios la cuestiona, le dice, ¿sabes qué? Sí, la regué. Me engañó y comí. ¿Qué mar de diferencia, no es cierto? Cuando yo te pregunto, ¿quién se creyó esto? Todo el mundo dice, yo me lo creí. ¿Por qué no somos como Eva? En donde Eva dice, me quiso engañar, pero no más no. Sí, caí en su juego, pero no caí en su juego, no caigo en su juego más. Porque si Dios me dijo que yo voy a ser restaurado en mi matrimonio, yo lo soy. Si Dios me dijo que va a sacar a mi esposo y a mi esposa de ese maldito infierno en el que está y de esa cárcel en la que está, yo le debí de haber creído a Dios. Y aquellos que siguen escribiendo, yo voy a tirar la toalla porque son años y porque no pasa nada y porque hay hijos de terceras personas y porque viven esclavos, perdón que te lo diga, pero te carga el payaso y vives en esclavitud. Y entonces tú te crees un engaño en donde crees que tu cónyuge tiene poder, de tal manera que el 50% que se lleva de ti, ¿verdad?, te hace presa y te hace limitada de Dios, diciéndote no a todo lo que tú tienes derecho.
yo te la cambio y te la revierto, porque si tú fueras como Eva, en donde reconoces y dices, Señor, sí, la regué, porque esa es mi condición humana. ¿Me engañó? Sí, me engañó, pero no más. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces Dios se vuelve a ti, y entonces Dios te dice, tú me reconociste, tú aceptaste, y eso es lo que yo quiero, un corazón que acepta, una actitud que reconoce. ¿Somos santos tú y yo? No, por lo menos yo no. ¿Quién de aquí es santo? El que sea santo, cámbiale de programa. Vas a ver Disneylandia o el Pato Donald o Mickey Mouse, ¿verdad? Allá a otro lado. Pero los que somos pecadores, que estamos trabajando aquí todas las noches por ser hombres y mujeres de bien y hacer las cosas como a Dios le agrada, ¿verdad? Nos reconocemos y decimos, Señor, sí, chin, la regué, pero aquí estoy, Señor. Y entonces lo que tú no sabes, porque el demonio te engañó, perdón que te lo diga sin declararlo. Y entonces cuando tú tienes una actitud así, ¿sabes qué pasa? Con el 50% que tú tienes de tu cónyuge, lo desesclavizas y lo traes a Dios. Porque entonces sí, Dios tiene poder. Y entonces sí, Dios tiene el gran poder. Y entonces tú, por tu fe, lo jalas a Dios. ¿Eres cautivo, papacito? ¿Eres cautivo, mamacita? Vente para acá, porque yo le creo a mi Dios, porque yo sé que Dios me libera, porque yo sé que Dios me saca de estas ataduras. Y entonces al sacarme Dios de estas ataduras y de todo esto que yo caí en un momento, entonces yo te puedo traer. Ya no me jalas tú, tú ya no me vas a jalar con tus creencias, tú ya no me vas a jalar con tus ideas, no me vas a hacer creer que cada vez que me digas que me odias, lo crea, cada vez que me digas no te amo, me lo crea, cada vez que me pidas el divorcio, que me digas que te vas a rentar una casa y que te vas a Miami. ¿Y cuántos no hemos leído ahora que están deprimidos porque creen o piensan que se van de vacaciones, de Semana Santa con la otra persona y te meten en una esclavitud de vacaciones terrible? Y entonces tú vas a vivir el viernes de agonía, el jueves de agonía, el sábado de agonía y el domingo de agonía, creyéndote una esclavitud que tú te quisiste creer, y entonces vas a hacer una película más terrible y más fantasiosa que la misma crucifixión, que así te lo diga, perdón. Por creer en un engaño, por creer en una mentira. Y lo que tú no sabes es que si tú por fe le crees a Dios, entonces el 50% que tú llevas de ella y de él, lo jalas para Dios. Pero lo que tú no sabes es que Dios puede hacer mucho más que el 50%, porque Él hace una totalidad. Él hace una totalidad y Él libra a todo el cautivo, a toda la cautiva. Así que yo te pregunto en esta noche, ¿qué Dios tienes? ¿Tienes un Dios limitado? ¿O tienes un Satán más fuerte? Perdón que así lo diga. ¿Hasta cuándo quieres vivir en un engaño y en una mentira de hacerte creer que no tienes derecho como esclava o como esclavo? A partir de la noche o mañana que alguien escriba y diga, yo voy a tirar la toalla, ¿la vas a poner ahí, por favor? Ay, hermanito, deja tu esclavitud. Por favor, ponle así, con todo cariño y respeto. Deja tu esclavitud. No vas a ver ni lo que le dices. ¡Qué tremendo! Haz la prueba. Sin declararlo, mañana no tarda alguien, o pasado mañana no tarda alguien que te diga, voy a tirar la toalla. Y lo vimos en uno de los grupos, ayer o antier alguien dijo, voy a tirar la toalla, y lo he dicho, y abajito, yo también. Yo ya no puedo, yo también. Yo ya no quiero, ya no veo nada, yo también. Entonces, para esclavizar, la esclavitud es contagiosa, me cae. La esclavitud es contagiosa. Se contagia como no sabes, como no tienes idea. Lo vimos en un grupo y lo hemos visto siempre. Ya no puedo, y abajito, yo también. Ya no quiero, yo también. Pero entonces cuando alguien viene y te da una bendición, bendito sea Dios y gloria a Dios. Si son 4 o 5 los más que ponen, porque lo he dicho también infinidad de veces, nos gusta más llorar con el que llora que reír con el que ríe. El bendecido nos causa mucha envidia. El que da testimonio de la restauración el viernes me da mucha envidia, mejor no lo oigo. Porque el enemigo me hace creer una atadura y me hace creer que si el hermano y la hermana lo lograron, yo no lo voy a lograr.
Porque entonces vas a cuestionarte, ¿por qué yo no lo estoy dando mi testimonio? ¿Y cuántos no hay que cuestionan al que va a compartir el viernes? ¿Va? En donde dicen, a ver, ¿y él qué hizo? A ver, ¿y ella qué hizo? Si yo aquí estoy doblando rodilla, yo tengo más años que ella, yo tengo más años que él, y entonces te vuelves un Adán, y entonces le dices, ay Dios, mira nomás en qué me metiste. El hombre que tú me diste, la mujer que tú me diste, o vas a voltear y le vas a decir, porque no estoy ni sacramentado, tú no puedes hacer nada. Y entonces le vuelves a poner limitantes a Dios. Y entonces, perdón que te lo diga, bienaventurado y bienaventurada, tendrás una esclavitud merecida y ganada por ti mismo, por ti misma, pero no por Dios. Y qué triste, porque no vas a poder conmover a Dios con tus lágrimas, ni con tus angustias, ni con tu padecimiento, porque eso no proviene de Dios. Tengo dos casos de dos hermanas que agradezco que estén aquí, que nos van a compartir. De los casos más comunes que hay, hombres y mujeres que tienen hijos con terceras personas. Me permito decir su nombre porque ella ha dado testimonio de esto. Y yo quiero saludar a Dani. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, José Luis, buenas noches. Buenas noches, Dani. Muchas gracias por estar acá con nosotros, como siempre, Dani. No, de nada. Dani, yo le doy gracias a Dios porque compartes con nosotros algo muy especial de tu vida y sobre todo algo que Dios ha transformado en tu vida. Muchas gracias, Dani. No, nada que agradecer, José Luis. Dani, quiero preguntarte, por favor, sin que juzguemos tu vida, mucho menos a tu cónyuge, ¿nos puedes explicar brevemente cuál es su situación actual? Sí, José. Yo tengo casi 4 años de lucha. No estoy restaurada, mi marido vive conmigo. Tiene un hijo con una tercera persona. Ya tiene más de 1 año. Pero seguimos en lucha, gracias a Dios. No sé si quieras que te explique alguna otra cosa. Amén, así es. Ayer por alguna circunstancia, cuando ibas a hablar, se fue el micrófono, pero dijimos que hoy lo íbamos a decir. Dani, mira, tú lo sabes, muchos de los hermanos y hermanas bienaventurados y bienaventuradas, cuando se enteran que su cónyuge, su esposo, su esposa, pródigo y pródiga, están embarazadas o van a tener un hijo con las terceras personas, sin lugar a dudas es una situación tremenda y de mucho dolor. Tú tuviste ya una experiencia así de mucha angustia y mucho dolor, ¿no es cierto, Dani? Sí, José Luis, sí fue muy difícil para mí. Okay. Pues fue muy triste. Ajá. Fue muy, muy doloroso. Sí, es muy... Se confronta uno bastante. Y más porque, bueno, al menos yo pensaba que mi esposo creía que mis hijos no valían y por eso, o sea, tenemos 4 y dice, ¿por qué quieres otro hijo? Mis hijos no valen para ti. Yo pensaba eso. Ajá. Bien. Dime. Sí es muy confrontante, pero llega un momento que lo entiendes y que lo superas. Hasta que no la entendiste te generó una esclavitud, Dani. Yo la viví contigo. Muchos de aquí la vivimos contigo. ¿No es cierto? Te generó una esclavitud de dolor, de sufrimiento, del porqué y de tantos cuestionamientos. ¿Cierto o no es cierto? Sí fue una esclavitud muy pues muy fuerte y de mucho dolor. Bien. Así es. La otra es, el enemigo aprisiona haciéndoles creer a bienaventurados y bienaventuradas, Dani, que quienes van a tener hijos con terceras personas son inmensamente felices
y grandemente felices. ¿Cómo es la situación de tu esposo actualmente con un hijo, con una tercera persona, Dani? ¿Nos puedes brevemente explicar? Sí, mira, como les dije hace rato, mi esposo nunca se ha ido de casa. Yo al principio le pedía que se fuera, que él que estaba haciendo aquí antes del embarazo, durante el embarazo y ya después del embarazo. Yo siempre le decía, bueno, ¿qué haces aquí en la casa? Si engañada yo y ciega y esclava, yo le decía, es que pues si tanto la amas, pues vete con ella. Y él siempre me dijo, no, mi familia está aquí y yo siempre voy a seguir en casa. Entonces, les digo esto porque pues ya tenemos muchos años juntos, son más de 20 años y soy muy perceptiva, persuasiva, yo sé y yo entiendo, ¿verdad? Aprendemos las parejas a conocernos, pero yo lo veo a él y que vive en una dualidad horrible. Yo veo que él llega de malas. Yo he aprendido a no preguntar, yo he aprendido a ya no meterme en lo que no debo. Lo que él quiere me lo platica, lo que él necesita, o a lo mejor a veces cuando quiere desahogarse. Yo he aprendido a no hacerlo, pero sí yo veo, y por comentarios de él, él dice que es horrible, que fue el peor error que ha sido el peor error de su vida. Se los ha dicho a mis hijos, a mis 3 hijos que ya son adolescentes, les dice que eso que él hizo no está bien, que él vive en un infierno, que pues se parte en dos, porque pues le puede mucho dejar a su hija allá con su mamá y no estar las 24 horas al pendiente. Yo veo aquí como él intenta no robarle o no quitarles tiempo o dinero o espacios a mis hijos y sin embargo a veces lo tiene que hacer. Entonces sí, él como que se siente mal de aquel lado y mal de este lado. Entonces es muy difícil para él. Él dice que la peor etapa de su vida es esta y que está viviendo, así lo dice literal. Dice, yo ya sé lo que es vivir en el infierno, porque ahorita lo estoy viviendo. Así me lo ha dicho José Luis. Así es. Entonces no son felices con los hijos de las terceras personas, Dani. No hay felicidad, José Luis. No hay plenitud. Ellos saben que están mal. Ellos saben que es un error. Yo siempre lo he dicho, las vidas son pues no es que la criatura sea un error, sino el pecado en sí. Yo sé que Dios, como decimos nosotros, Dios escribe derecho en renglones torcidos, pero no hay felicidad, no hay felicidad plena. Yo lo veo en su mirada, yo lo veo en sus acciones, yo lo veo en que le remuerde la conciencia y yo creo que le va a seguir remordiendo la conciencia, a lo mejor el dejarla cada vez que se despide y me dice, cuando me platica, me dice, es que yo ya veo que la niña me llora cada vez que yo me vengo. Pero pues, yo le digo, pues ni modo, así lo decidiste tú y así va a ser. Y ella lo va a tener que entender y yo siempre le he dicho, en esta casa ella tiene una familia, allá no es familia. Es su mamá y su papá algunas veces, pero su familia está aquí. Qué tremendo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando tú dijiste esto, a mí me conmocionó, es una realidad. Tremendo. Bueno, Dani, no te vayas, aquí quédate tantito. Quiero saludar a Maggie. Maggie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, José, buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Muy bien, muy bendecida, gracias a Dios. Maggie, muchas gracias también por podernos platicar un poquito de tu proceso. Dios te bendiga y muchas gracias, Maggie. Gracias, José, aquí estoy para servirles. Maggie, contigo pasa algo muy especial. Tú afrontas una demanda, por un lado, un juicio, un pleito con tu cónyuge, y por otro lado, tu cónyuge, tu esposo, va a tu casa, platican, salen, pasa por ti. Una terrible dualidad inexplicable. ¿No, Maggie?
Así es, José, así es. Vivo y experimento, al igual que la mayoría de nuestros hermanos, lo que es el pensamiento dual de un cónyuge, que el no saber qué es lo que quieren, el que llegue un día de buenas y pues bueno, que haya una interacción positiva, bonita, y a las 2, 3 horas está callado, está enojado, grita, digo, aunque no me grita a mí, pero pues sí, sus expresiones son de enojo, y pues me demandan, ¿no? Pidiendo ver a sus hijas, cuando las ve todos los días, cuando aquí en casa nunca se le han cerrado las puertas, cuando él llega, tiene llaves de la casa para llegar el momento en que él quiera, él entra y sale en el momento que él quiera, y sin embargo va y me pone esta demanda. Él dice que es por pasos, que dice que primero quiere aclarar la guarda y custodia, y después viene el divorcio, ¿no? Cuando, bueno, aquí en Pachuca las leyes está permitido el divorcio unilateral. Entonces, en un principio, pues yo la verdad es que sí me sacaba mucho de onda, incluso hasta te llegué a decir es que me voy a volver loca, porque por un lado me dice una cosa, me hace otra, pero también he aprendido, como dice Dani, pues a ya no interrogarlo, ¿no? A saber que ese enojo que tiene no es contra mí, que a no tomarme personal las agresiones, a saber que para que la guerra para que haya una guerra se necesitan dos, y pues a no hacer caso de esos ataques, es decir, yo lo veo que está mal y en ese momento sé que es cuando más necesita de mí. ¿Y cómo le puedo yo apoyar? Guardando silencio, orando por él, haciéndole ver en casa que pues aquí hay paz, que lo que él que lo único que va a recibir de esta familia es amor, es comprensión. Y pues igual que Dani, a mí también mi esposo me ha declarado de sus labios que él está viviendo un infierno. Yo también atravesé por 2 embarazos de mi esposo con la tercera persona. No se lograron estos bebés, no sé por qué causa, ni quiero saberlo. Pero también uno de mis mayores miedos era los embarazos, ¿no? Y me aterraba al inicio de la lucha pensar que esto pudiera suceder. Y quizás en un principio yo decía, no, es que si se embaraza ya hasta aquí llegué, ¿no? Pero Dios también me fue dando la fortaleza para salir adelante y me ha dado también la fe para decir que pese a todo lo que ocurra, Él tiene el control. Yo le he entregado al Señor, a mi esposo: Señor, si tú vas a permitir vida, va a ser porque sea tu voluntad y para algo bueno en mi vida será, porque como dice tu palabra, todo pasa para bien de los que aman al Señor. Entonces, pues así lo llevo, leo mucho, estudio mucho, me interesan mucho los testimonios de los cónyuges, y cómo ellos cuentan cómo se vive del otro lado de la montaña. Justamente hoy le estaba escribiendo a mi esposo un correo, pues diciendo que comprendo, trato de comprender y de estudiar todo lo que se vive del otro lado de la montaña para poder ofrecerle el mejor apoyo. Así es. Entonces, pues así es como lo estoy viviendo. Ahorita la verdad es que tengo muchísima paz, sé que Dios tiene el control, que nunca lo va a perder. Y pues sí, hermanitos, o sea, yo les puedo decir, a mí mi esposo con lágrimas me ha dicho que él está viviendo un infierno, pero que no sabe qué hacer, no sabe qué decisiones tomar. Entonces, pues bueno, yo ya la verdad es que el Señor Jesús me ha liberado de esas cadenas que yo tenía de miedo, de terror, porque es un terror lo que vives, pensando lo que podrá suceder, ¿no? Y pues también a la vez el enemigo te va a poner enfrente, como tú dices, José, el traje hecho a la medida, ¿no? Yo tenía miedo de esto y sucedió. Sin embargo, mi fe está en el Señor, no está en las circunstancias, y va a pasar lo que Dios permita que pase. Pero mientras, yo voy por la salvación de mi esposo. Nada más. Amén, así es. Oye, dices algo muy cierto y uno se puede volver loco y se puede atar. Digo, el hecho de querer e insistir en querer entender lo que pasa. Digo, ni tu esposo, no, cariño y respeto, se entiende, porque por un lado está contigo y con las niñas y tiene llaves de la casa y se las lleva,
y se las lleva incluso, no nada más entra a tu casa, sino se las lleva a pasear, ¿no es cierto? Sí, es, José, fíjate que esa igual una de mis grandes confrontaciones, el permitir que se fueran a casa de mi suegra me causaba mucha angustia, porque pues la otra persona es vecina prácticamente de mi suegra, viven a unas cuantas casas, vaya a la vuelta, ¿no? Entonces, y ahí era por donde me estaba dando el talón de Aquiles el enemigo. Entonces mi esposo era lo que, de ahí sacaba pleito. Claro. Me las voy a llevar y no te las vas a llevar, sí me las llevo, no me las llevo, y así en de ahí me estaba agarrando, pero me di cuenta que esa era el arma que estaba utilizando para provocar separación entre nosotros y discusión, el enemigo, por medio de mi esposo. Entonces, oraba yo al Señor, dime qué tengo que hacer, tienes que soltarlo, tienes que creer en mí, que yo tengo el control, que tus hijas van a estar bien y que tienes que ceder. Entonces, pues así lo hice, cedí, permití que mis hijas fueran a casa de mi suegra, le pedí con muy buena intención, con las mejores palabras, le puse un límite, ¿sabes qué? Van a ir a casa de mi suegra, pero nada más, hasta ahí, puedes llevarlas a donde quieras, excepto hacia a ver a la otra persona, ¿no? Afortunadamente mi esposo ha respetado ese trato, pero realmente me costó, les puedo decir, 1 año y medio poder soltar a mis hijas. Para gloria de Dios, haciendo yo ese cambio en mi vida, mejoró muchísimo mi relación con mi esposo. A partir de ese momento, él está más tiempo en casa. A partir de ese momento, él viene a casa, pasa por las niñas para llevarlas a la escuela, desayunamos juntos de lunes a viernes, todos en familia, viene 3 días a la semana, permito que las niñas se las lleve cada 15 días y es más, le digo, si quieres, adelante, es más, les voy a decir, hermanos, la verdad es que yo cuando hablé con él le digo, es más, ¿quieres a las niñas? Llévatelas, quédatelas. Y con la zozobra en el corazón, pues, luego de verdad, si ellas son tu felicidad, adelante, ahí están, llévatelas, quédate con ellas. Y él se quedó así, se quedó con el ojo cuadrado y me dice, bueno, pues es que pues la verdad es que no es que sean mi felicidad, pero pues me hacen sentir mejor. Le digo, mis hijas, lo tengo claro, no son mi felicidad. Mi cónyuge no es mi felicidad. Mi economía no es mi felicidad. Mi felicidad está permanecer al lado de Dios nuestro Señor. Así es que adelante. Yo soy libre porque nada me ata en este mundo más que el amor del Señor. Y ahí como que ya las cosas cambiaron mucho, ¿no? Entonces sucedió que para gloria de Dios hay mucha mejor comunicación. Claro. Y entonces fíjate que es muy parecido a lo que estamos hablando, Maggie, porque entonces fíjate, cuando el cónyuge pródigo y pródiga hacen de las suyas, entonces nos crean esa atadura y nos crean ese conflicto y entramos en ese conflicto. Cuando nosotros reconocemos y nos ponemos entonces en manos de Dios, entonces la cosa es diferente, porque entonces Maggie ella hace al Señor Jesucristo, el Señor y Salvador de su vida, y mete a Dios en su vida, y aunque por un lado me demandes, por otro lado entonces ella a través de la oración y a través de trabajar para el Señor, hace que el esposo entonces, aún con una demanda activa, el esposo esté inmerso en el 50% de Maggie de Dios. Ya no es al revés, ¿no es cierto, Maggie? Sí, José, definitivamente sí. Yo les digo siempre a mis hermanitos, a veces para ganar también hay que ceder. Claro. Ceder y es cuando decimos, hay que morir a uno mismo. Hay que morir a mis miedos, a mis frustraciones, al qué va a ser de mí, al qué les va a pasar a mis hijas. Mis hijas son mías, no sé. Creo que lo más importante que nosotros debemos hacer como mamás, sobre todo porque se da mucho en el caso de las luchadoras, permitirles a nuestros hijos que gocen de la presencia de sus papás. Como quiera que sea la situación, ellos tienen ese derecho de estar con sus papás y nosotros no somos nadie para negarles esa, pues esa comunicación. Aparte, ellos, por sobre todo las niñas, necesitan tener esa relación con papá. Ellas sienten sus besitos, sientan sus abrazos,
esa necesidad que se trae en el corazón como mujer de ser queridas por un padre. Y si nosotros mismos se los bloqueamos, entonces estamos causando heridas a nuestros hijos, que más adelante se van a ver con novios a muy cortas edades, con relaciones sexuales en la etapa adolescente. ¿Por qué? Porque no fue cubierta esa necesidad paterna, esas caricias, esos besos que nosotros les estamos privando a nuestros hijos. Más tarde que temprano ellos lo van a necesitar y van a quedar con esa carencia. Entonces, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que me permitió soltar eso. Y les voy a decir algo, la verdad es que me facilitó muchísimo la vida, porque gracias a eso, entonces yo también empiezo a tener más tiempo para dedicarme a mí misma, ¿no? Es decir, tiempo para leer, tiempo para ir a la iglesia, tiempo para mí, para poderme restaurar también a mí misma esas partes de mi persona que pues por allá habían quedado un poquito en el abandono. Entonces aquí fue un ganar-ganar. Cuando yo pensaba que iba a perder algo, el Señor tenía unos planes muy distintos. Maggie, entonces quiere decir que en un principio entonces estás de acuerdo con lo que estamos hablando. Tu esposa sin declararlo es esclava de muchas cosas. Tú crees y confías en Dios y entonces Él es ahora el que se hace acreedor a la libertad que hoy tú también tienes, ¿no es cierto? Así es, José. Y también él me hace esclavo, pero porque yo se lo permito. Claro. Entonces, cuando yo pregunté hace ratito en los grupos, ¿ustedes lo creen? Todo el mundo dijo que sí. ¿Por qué no los vamos a creer? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que nuestros cónyuges pueden esclavizarnos, no, Maggie? Así es. Ese es un privilegio que nosotros les damos. Nosotros les damos el privilegio de sentirnos afectados, en este caso, encadenados a tu peor miedo. El miedo que tú más le tienes, a ese miedo te va a encadenar. Pagar un cheque en blanco al enemigo de lo que hemos hablado. Porque no tenemos por qué pagárselo, ¿no es cierto? Definitivamente no. Amén. Maggie, muchas gracias, te lo agradezco tu confianza, agradezco estos minutos que hayas hablado un poco de esa dualidad que por el amor de Dios es de lo que más esclaviza. Ya Maggie lo dijo con todo cariño y respeto, se vuelve uno loco. Ni trates de entender porque te esclaviza a un desentendimiento y a un no sé qué, ni le entiendas, porque ni ellos ni ellas mismas se entienden. Ya lo dije, Maggie vive un proceso de demanda y por otro lado desayuna ahí en su casa y se lleva a sus hijas. Trata de entender esto, no hay entendimiento, punto. Sí, o sea, hasta el mismo abogado, sí. La misma abogada me decía, es que, a ver, dice, si tu esposo te está demandando por convivencia, ¿no tiene convivencia? Le digo, pues claro que la tiene, y si entonces, le digo, no trates de entenderla, no lo... Síguele la demanda, no te preocupes, tú síguele la demanda, al fin la va a perder. ¿No? Amén, así será. Amén, qué bueno, pues muchas gracias. Sí, y además, bueno, pues total, si pasara, no pasara, me da igual, Dios tiene el control, Dios tiene el control. No eres esclava, Maggie, ya no eres esclava, ya no participas en esa esclavitud, que esa es la realidad. Y entonces tu libertad te dará esa libertad. Adelante, Dani. ¿Te fijas cómo lo que dice Maggie, cómo lo que tú viviste y, por ejemplo, lo que está viviendo mi esposo, de que un día vienen de buenas, un día vienen de malas? El hecho de tener nosotros como cónyuges, como bienaventurados, tenerlos a ellos como nuestro centro, nos mueve, nos desestabiliza porque nuestro centro son ellos, y cuando realmente nuestro centro es Dios, pasa lo que dice ahorita Maggie, o sea, ya no soy esclava, ya no estoy dependiendo de lo que Él me diga. Yo creo que eso es algo que tardamos en entender. Mi fuerza, mi centro, mi todo debe ser Dios, porque ellos en estos momentos, al menos a mí yo lo veo así, a mí me pasó y yo muchas veces lo dije, mi mundo gira alrededor tuyo. ¿Te esclavizó? Sí, y el mundo de mis hijos gira alrededor tuyo, y el mundo de tus papás gira alrededor tuyo. Esclavizó a todo entonces, mundo. Sí, entonces tardas en entender y tardas de ver que pues tienes puesto tu centro en un humano que fácilmente cae como caemos todos. Entonces,
yo creo que cuando ya ponemos a Dios nuestro Señor como nuestro centro, pues ahí no nos vamos a caer. Yo lo veo así, ahí no nos vamos a caer y ahí no vamos estamos bien, bien afianzados porque es Dios nuestro Señor, nuestro centro, y Él no nos va a defraudar. Amén. Y ellos pueden tambalearse por el pecado, tambalearse por esa dualidad. O sea, yo veo como Maggie lo dice ahorita, es que está de buenas, está de malas, convive con... Yo lo veo, o sea, incluso, por ejemplo, anoche me pasó. Yo ayer le estaba mandando una canción a la otra persona. Yo me di cuenta, estaba acostado ahí a un lado mío y mejor me volteé, dije, no quiero ver. Y dije, es que el enemigo me quiera poner trampas, no me voy a dejar. Tiempo atrás ya estuviera yo llorando, es un engaño más. Entonces, yo así lo vi, Señor, lo pongo en tus manos. Esto es un engaño. Claro. Si así fuera, porque tampoco te vas a poder indagar si es cierto o no es cierto, o a jurar o perjurar que así es. Entonces, yo, o sea, porque ya no, vamos, no es que ya no me importe lo que haga, es que yo sé que las cosas van a mejorar y van a estar bien, porque ya mi centro no es Él. Claro. Y yo veo que es lo que pasa en muchos de los grupos, en muchos de los hermanos. Siguen viendo como su centro a su esposo. Esclavizados, y los mueve. Automático, Están esclavizados. Sí, están esclavizados. Y es lo que los hace moverse. ¿Sí? Y es lo que los hace, pues, tambalearse. Así es. No están seguros. Así es. Pero yo veo que todos están, como dices, el enemigo no tiene pues es muy repetitivo en sus modelos. Así es. ¿Verdad? Pues Maggie, Dani, sí, adelante. Sí. También, aquí hay que tener algo bien en cuenta, que la extensión de la esclavitud no se queda en el luchador y la luchadora. La esclavitud se va hacia los hijos. Claro. ¿Por qué? A todos. Si tus hijos te ven triste, codependiente de los estados de ánimo de tu esposo, en automático, así no les digas nada, así tú le estés hablando bonito de Dios a tus hijos, no te van a creer. Así es. Porque tu lenguaje corporal está diciendo completamente lo contrario. Y el lenguaje corporal es inconsciente. Y de esa misma manera los hijitos lo perciben. Aunque tenga el niñito 6 meses, aunque tenga 2 años, aunque tenga 15 y aunque tenga 40 el hijo. Si te pasa a ti. Sí, o sea, si te ven mal, tus hijos están mal y se preocupan por ti y en automático los afectan. Yo al principio, cuando estaba muy afectada, yo lloraba, mis hijas lloraban y de verdad mis niñas, yo no les decía nada, lloraba en silencio, ¿no? Pero mis niñas lloraban por todo. Conforme yo le empecé a creer a Dios, conforme yo empecé a soltar a mi cónyuge, en automático mis hijas también sintieron esa seguridad. Ya no era necesario estarlas calmando, diciendo, no te preocupes, no, en automático ellas lo perciben. Mis hijas son muy pequeñas y obvio no les puedo explicar al 100% lo que es la lucha, ¿no? Pero a su manera, a su lenguaje de pequeñitos, ellas lo percibían. Entonces, con inseguridad las íbamos transmitiendo y ¿en qué las atamos a nuestros hijos? Al miedo, a la inseguridad. Entonces vienen los problemas en la escuela, las faltas de atención, la rebeldía, etcétera, etcétera. Pero el cambio empieza primero por uno mismo y en automático impactas de una manera positiva a todo aquel que te rodea. Es más, impactas a los de tu trabajo, impactas a la de tu familia. Y entonces tu familia, por medio de tu comportamiento y de volverte hacedor de la palabra, evangelizas. Así es. Y la gloria de Dios se extiende para mucho más que tu familia. Así es. Pues ahí está la libertad de creer o la libertad de no creer. Cuando no crees, simple y sencillamente, mi querido hermano y hermana, te haces acreedor tú mismo de esclavitud. Ya lo dijimos en la palabra, ya la palabra de Dios habló. Yo quiero agradecer a nuestras 2 hermanas que hoy hablaron en diferentes casos, pero casos muy comunes, ¿verdad? De estas dualidades terribles, de circunstancias terceras con los hijos, con otras relaciones, y sin embargo, no es porque ya les valga o porque ya haya sido tal la indiscreción o libertinaje que han tomado los cónyuges para hacer de las suyas. Simple y sencillamente no permiten
que haya ya una esclavitud de parte de ellos y de ellas como pródigos y pródigas, sino que más bien es a través de la libertad que Dios les da a ellas y a ellos, como a ti, bienaventurado y bienaventurada, que hacen que entonces el cónyuge sí, y entonces sí, tenga ese 50% que tú llevas en tu corazón para acercarse a Dios. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Maggie. Vamos a seguir compartiendo después para el día lunes. Yo te invito, o muy probablemente el viernes. Vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Para seguir platicando de el querigma en la reflexión de cómo nuestro Señor murió por todos nuestros pecados. El día de mañana yo te avisaré si va a haber grupo, porque hay la celebración también del Jueves Santo que celebramos, entonces no sé si alcanzamos a llegar, te avisaremos oportunamente. Pues vámonos entonces, muchas gracias a todos los que han estado escuchando este programa. Le doy gracias a Dios por esta gran audiencia en un tema tan importante, de verdad, de tanta edificación. Y mi querido hermano y mi querida hermana, no seas como ese Adán como ese Adán que no nada más le echa la culpa a Dios, sino que es más fácil aventar pretextos y decir pretextos que como Eva reconocerse pecador y no volver a caer y decirle a Dios, aquí estoy. Gracias por haber estado aquí. Los esperamos el día de mañana con un programa más. Estamos seguros que sí lo haremos. Así que felices fiestas que estamos compartiendo. Que Dios los bendiga a todos, bienaventurados y bienaventuradas, y a todos los que nos escuchan. Hasta mañana. Adiós. He oído solo hablar de tu poder. Cuánto tiempo yo te sigo, aún sin conocer ese Dios desconocido de quien tanto escucho hablar. El verbo no hallas, ese Dios abrió el mar, más de qué le sirve ahora con mis labios adorarte. Si vivido Dios, no puedo glorificarte. Sé que a tiempo no cambió la fuerza de tu poder. Dios, yo sé que tú eres grande. Maravillas quiero ver. Te quiero conocer. Transformo, Dios, mi vida. Haz que mis ojos vean tu gloria y salida. No quiero informaciones, materialízate en mí, oh Dios. Quien no conoce amor, retrocede en la batalla. Quien no conoce va adelante, pues nunca falla. Quien te conoce, mi Señor, en la vida será siempre un vencedor. He oído solo hablar de tu poder. Cuánto tiempo yo te sigo, aún sin conocer ese Dios desconocido